Unidad 3, enfoques teóricos del desarrollo humano. Tema 1, perspectiva constructivista de la enseñanza y el aprendizaje. El constructivismo de Piaget logra hacer una pedagogía centrada en el alumno, en el cual el alumno es el referente principal del trabajo pedagógico. El docente constructivista es un mediador del cambio conceptual de sus alumnos, ya que conocidas las ideas previas o preconceptos del estudiante, su tarea consiste en plantear interrogantes o situaciones imposibles de resolver. A partir de esas preconcepciones, de manera a incitarlos a buscar, a construir otro concepto que les permita darle un significado más complejo. Eso significa que el docente debe generar insatisfacción con los prejuicios y los preconceptos. Es lo que Piaget denominó el conflicto cognitivo. La enseñanza de este enfoque no centra su esfuerzo en los contenidos, sino en el estudiante, en su cambio conceptual, específicamente en lo que se refiere a lo escolar. Este cambio conceptual se construye a través de unos procesos de interacción entre los alumnos, el docente, el contenido y el texto, todos interrelacionados entre sí. En este aquí podemos ver varias etapas, que son las etapas sensomotora, que es entre 0 a 2 años, la etapa preoperacional, la etapa de operaciones concretas y la etapa de operaciones formales. La zona de desarrollo próximo es un concepto importante que se relaciona con la diferencia entre lo que un niño puede lograr de forma independiente y lo que un niño puede lograr con la orientación y el apoyo de otro experto. Lev Vygotsky sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social. ¿Cuáles son las características de un docente constructivista? El mediador, que adquiere conocimiento, aprendizaje, comparte experiencia y saber en el proceso de la construcción del conocimiento, que analiza sus propias ideas y creencias sobre la educación, siempre está dispuesto al cambio. Y el reflexivo, sobre su práctica, toma decisiones y soluciones de problemas sobre la clase. El promotor del aprendizaje significativo, funcional y del desarrollo cognitivo promueve el desarrollo profesional del estudiante mediante la práctica de actividades que lo acercan a la realidad futura. Crea estudiantes reflexivos, críticos, motivados e involucrados a la comprensión y la construcción del conocimiento. Una instrucción cognitivo-constructiva del rol del docente es el moderador, coordinador, facilitador, mediador y un participante más de la experiencia planteada. Tema 2. Perspectivas del aprendizaje socioemocional y humanista. El aprendizaje socioemocional tiene un enfoque preventivo e incluye un conjunto de habilidades distintas a las cognitivas. Es un proceso mediante el cual niños y adultos adquieren habilidades necesarias para reconocer y regular sus emociones, mostrar interés y preocupación por los demás. Esto les ayuda a desarrollar relaciones sanas, tomar decisiones responsablemente y manejar desafíos de maneras constructivas. En esto podemos ver cuatro procesos del modelado de la teoría de Bandura. La atención, el modelado o persona aprendiz debe estar enfocado hacia el modelo. De lo contrario, se va a interrumpir el aprendizaje. Memoria, el individuo debe retener lo observado para después ejecutarlo. Reproducción, se pone en marcha la conducta y la persona debe ser capaz de imitar ese comportamiento. Motivación, en esta parte es necesario conocer qué llevó a la persona a la realización de aquella conducta. La teoría humanista de Abraham Maslow y de Carlos Rogers. Primero debemos saber quién es Abraham.
Fue un psicólogo estadounidense conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista, una corriente psicológica que postula la existencia de una tendencia humana básica hacia la salud mental, a la que se manifiesta como una serie de procesos de búsqueda de autoactualización y autorrealización. En un desarrollo más teórico, más conocido de Maslow, es el relevante a la administración, aplicándose como teoría motivacional. El aprendizaje socioemocional es un proceso de desarrollar y usar habilidades socioemocionales. Es un grupo de destrezas que usamos para manejar las emociones, establecer metas y tomar decisiones. Propone un aprendizaje significativo y vivencial y lo define como un proceso que modifica la percepción de los individuos, viene de la realidad y se deriva de la reorganización. El que no posee significativos para el estudiante y por lo tanto se olvida rápidamente, este tipo de aprendizaje es puramente mental. Otro tipo es el que resulta significativo, tanto en el plano intelectual como afectivo para el estudiante. Tema 3. La teoría de aprendizaje significativo de David Ausubel. El término aprendizaje significativo fue propuesto por David, un psicólogo estadounidense, quien fue influenciado por los aspectos cognitivos de la teoría de Jean Piaget y planteó su teoría de aprendizaje significativo por recepción, en la cual señala que el aprendizaje ocurre cuando el material se presenta en su forma final y se relaciona con los conocimientos previos de los estudiantes. Su perspectiva del aprendizaje se fundamenta en el término de estructura cognitiva, que se define como el conjunto de saberes que un individuo posee en un determinado campo de conocimiento. Los principios de aprendizaje así propuestos ofrecen el marco para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando. La estructura cognitiva forma en que el individuo tiene organizado el conocimiento previo a la instrucción. Sería la organización de la información, conjunto de conceptos e ideas. El aprendizaje depende de la estructura cognitiva previa y su relación con nueva información. Los 4 momentos del aprendizaje significativo serían estrategias, agenda diaria, técnicas de observación, listas de cotejo, escala de rango, conocimientos previos, nuevos conocimientos, ejercitación y aplicación. Algunas de las características del aprendizaje significativo podrían ser los conocimientos nuevos que se incorporan a forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno, el aprendizaje significativo que se desarrolla a partir de 2 ejes elementales y la actividad constructiva y la interacción con otros. El proceso mediante el cual se produce el aprendizaje significativo requiere una intensa actividad por parte del alumno. Esta actividad consiste en establecer relaciones entre el nuevo contenido y sus esquemas de conocimiento. Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es decir, el alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo considera una forma valiosa. En este podemos ver el cono de aprendizaje de Edgar Thaler. Y este proceso tiene como lugar, si el educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, estas son ideas, proposiciones estables y definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar y desarrollar con todo esto la creatividad y por consecuencia la innovación. Tema 4, perspectiva del aprendizaje por descubrimiento. Se entiende por aprendizaje por descubrimiento, también llamado heurístico, el que promueve que el aprendiente adquiera los conocimientos por sí mismo, de tal modo que el contenido que se va a aprender no se presente en una forma final, sino que debe ser descubierto. El término se refiere así pues al tipo de estrategia o metodología de enseñanza que se sigue y se opone al aprendizaje por recepción.
La teoría cognitiva de Jeremy Brunner: para poder aprender cualquier información significativa se la debe tener la experiencia personal para descubrirla. La participación de las personas en el descubrimiento fomenta el aprendizaje significativo. Tenemos aquí la teoría del aprendizaje por descubrimiento, tres tipos de descubrimientos, que sería el descubrimiento inductivo, que es la colección y reordenamiento de datos para llegar a una nueva categoría, conceptos o generalización. El descubrimiento deductivo implica la combinación y las relaciones entre ideas generales para llegar a establecer sus propias conclusiones. Descubrimiento transductivo, donde el aprendiz es capaz de relacionar o comparar dos elementos particulares y establecer semejanzas y diferencias. También tenemos lo que sería la teoría del andamiaje, que es una metáfora de utilización de andamios por parte de maestros. Conforme al conocimiento se construye el andamio, se retira. El docente es quien guía y facilita la manera espontánea y natural del proceso de la construcción del conocimiento. La formación de valores del clima emocional para la mediación de conflictos de convivencia pacífica y de cultura de paz. La educación aplica un proceso de relación en la que seres humanos nacidos los unos para los otros los eduquemos con y para los demás. A través de una educación de valores, los estudiantes se sensibilizan, toman posiciones ante dichos problemas y emiten juicios críticos y actúan como un compromiso libre a asumir. Desarrollar los dos componentes de inteligencia emocional, tanto la intrapersonal como la interpersonal, es preparar a los estudiantes para una educación en el manejo de las emociones con el fin de disminuir el índice de agresividad y crisis de valores que presenta la población de estudio con respecto a la falta de diálogo, respeto y poca tolerancia. Gracias.